Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Feria Internacional del Libro Guadalajara, la más importante del país. Y es un gusto enorme estar aquí y presentarles mi libro. Es un gusto que lo presenta mi hijo Marco Antonio López Romero. Bueno, muchas gracias por estar. Voy a leerles un texto que preparé para esta ocasión que se llama De la ausencia y de la memoria. Y bueno, va un poco de lo que trata el libro, ¿no? ¿Cómo enfrenta una mujer de 27 años, madre de 2 hijos, uno recién nacido de 6 días, la noticia del asesinato de su madre y su hermano menor? ¿Cómo el homicidio simbra una familia? ¿Cómo el dolor se expande y orilla al silencio? Ana propone en el inicio de esta novela un planteamiento filosófico. ¿Qué implica ser mujer en la década de los 80? Madre soltera más adelante, maestra, cuando una familia se rompe de la manera más violenta posible. 4 décadas de dolor y silencio se condensan en esta novela, que es breve en su extensión, pero impactante en su narración y profunda en sus reflexiones. En este libro encontramos un hilo narrativo consistente y honesto que se hilvana con personajes bien trazados en escenarios y contextos amplios que van de Ciudad Juárez a Chihuahua, a Ciudad de México, a León, al Estado de México. A través de este relato encontramos no solo a una mujer y a una familia, sino a la situación política de un estado y de un país que se venía transformando en lo que más tarde ya sería muy claro en temas económicos, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la devaluación del peso, en seguridad desde el descubrimiento del rancho El Búfalo de Caro Quintero, el homicidio antes de la exagente de la DEA Kiki Camarena, un estado que para el momento histórico en que inicia esta novela, el gobernador en turno pidió licencia obligado por el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, para dejar acéfala una estructura que no tenía control. Un jefe de la Policía Judicial del Estado que renuncia luego de un vertiginoso ascenso en su carrera política en un momento de supremacía priista, cuyo principio fue robamos pero repartimos. La granja de la familia llamada La Dalia como reflejo de este sistema. 3 grupos criminales avanzando en la ocupación de la Sierra de Chihuahua para obtener el control absoluto del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y Estados Unidos buscando desde entonces la intervención. La historia de los individuos es también la historia de sus contextos, y el de Chihuahua anunciaba ya algo de fúnebre. Era el inicio de una sombra que se extendería por todo el país en los siguientes años, desde la guerra sucia, los feminicidios, la guerra contra el narcotráfico, la crisis forense y de desaparición por la que se busca a más de 126,000 personas actualmente. ¿Pueden las palabras sanar dolores que no cesan? No puedo asegurarlo, pero puedo decir que tengo toda mi esperanza puesta en ello. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle, dice la cita del Evangelio según San Mateo, en el que un hombre pide cura para su criado enfermo. Pero ¿por qué pidió una palabra? ¿Por qué no una caricia o un pensamiento? Yo no creo en Dios, pero estoy seguro que alguien inventó la palabra Dios pensando en una cura o en una explicación que viene a ser lo mismo. En el poder de las palabras sí que creo, pues es con ellas que se escribe la historia, y la historia, ya lo sabemos, libera o condena. Creo en la construcción de una memoria colectiva, histórica, materialista y ante todo digna. La creación de un discurso que empodere y que sane. Una historia plural en la que quepan todas las historias. Una memoria profunda y compleja que pueda explicarnos y reflejarnos a nosotros mismos. Una memoria que sea espejo y que sea a la vez agua para beber y para limpiarnos. Pero sucede que la historia la escriben los vencedores desde el principio y desde el poder. La historia es vertical y casi siempre nos toca de bajada. Desde grandes estructuras como estados, iglesias o instituciones, se nos explica de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Por eso el testimonio de Ana resulta, además de un ejercicio de sanación propia, el principio de una revelación subversiva y por lo tanto social y colectiva. Y es que no hay nada más revolucionario que contarse la verdad a uno mismo, en un ejercicio de sinceridad dolorosa pero curativa, en que se mutila una parte del alma que está irremediablemente enferma. Pero escribirla y publicarla es dar todavía un paso más, es darle el espejo al otro para que se reconozca también, para que vea las cicatrices y quizá como en una cadena se cuente a sí mismo también su historia con honestidad absoluta. Y esta memoria colectiva es en la que creo firmemente como el seguro de la no repetición o herencia de dolores ajenos, de funerales simbólicos y de silencios pesados e incómodos, de sombras como islas de silencio. Fue como sepultar a mi familia 2 veces, una en el panteón con tierra, la otra en el closet oculta con mi silencio. No dejé vestigios de los muertos, dice Ana, que durante casi 40 años luchó con su propia historia, pero que encontró la fuerza y la resistencia para contarla por completo. Yo supongo que fueron esos días de ausencia, esa falta de historia, lo que nos llevó a mi hermano y a mí a dedicarle nuestra vida a ir registrando las historias de los otros, a aportar quizá de manera insana y obsesiva a la construcción de una memoria colectiva desde el periodismo. Recuerdo ahora a una mujer de Ciudad Juárez. Su pareja le robó a sus 2 hijas y huyó. Ángela busca a sus hijas desde hace 15 años. Apenas en 2022 me contó su historia y yo la escribí. El ver un fragmento de su vida publicado, encontrarse en las fotos, le cambió algo adentro. Por primera vez en mi vida me sentí empoderada. En ese momento supe que sería activista, me dijo después. Y lo hizo, se hizo activista en favor de las mujeres trans y empezó un archivo enorme de registros de agresiones que ahora es uno de los más grandes de México y Estados Unidos. Yo sí creo en el poder de las palabras, de contarnos estas historias, de que mi mamá se liberó y con este libro ayuda a otros también a liberarse. Creo en la literatura y en el arte como un poderoso medio de sublimación. Quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Y si miras largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti, escribió Nietzsche. Enfrentar tanto dolor es mirar al abismo, pero solo la conciencia del abismo le puede dar profundidad a nuestra manera de ver el mundo. Solo desde esa mirada se puede crear arte. Por esos grandes contrastes y dolores, supongo que Juárez dio a uno de los artistas más importantes del siglo. Debo hacerlo todo con amor, escribió Juan Gabriel, y en esta historia el amor y el dolor terminan por abrazarse y brindar el perdón que dejó la ausencia. Ahora quiero compartirles un fragmento del libro, un capítulo que para mí condensa de manera pues muy contundente la esencia o el alma de lo que es esta narrativa. Ahora sí que esta cascada de emociones. El capítulo se llama La Cascada y dice: de mi lado se perdieron 3 vidas, la de mi madre, la de David de forma indirecta la de Alejandro. El Pixie perdió a su madre a causa de la depresión que la llevó al suicidio. El cantinero cargó con los restos de su madre, quien fue atropellada por un auto. De Ramos ya no supe más, solo que su madre, a pocos días del asesinato, fue al departamento de tránsito a pedir ayuda económica para pagar abogados. Tal vez olvidó que mi padre era abogado y David también, y que Alejandro aún era elemento activo de esa corporación. No sabía, tal vez, que cada uno de nosotros con el tiempo tejimos una red de buenas y legítimas amistades, y el crimen cometido por su hijo había indignado a todos. Ella no supo que nos quedaron cicatrices imborrables, que ocupamos muchas horas en terapia y llanto, que tuvimos incontables noches de insomnio, que necesitamos alcohol para aflojar el nudo que se nos instaló en la garganta, que dejamos muchas lágrimas en las iglesias, que perdimos el rumbo,
que extraviamos el sentido de la vida, que me quedé desprotegida y vulnerable, que abandonamos nuestra tierra, que el dolor sigue vivo, que todo cayó como una cascada. Bueno, pues esto es un capítulo muy corto. Por ahí alguien comenta que más que capítulos son destellos de la memoria. Y bueno, pues muchas gracias, Marco Antonio. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Y bueno, yo nada más decir como para complementar que creo que, o sea, estos ejercicios son importantes. Realmente el trabajo que hizo mi mamá fue como largo en el proceso de escritura, o sea, fueron años de trabajo, de edición, de escribir, de borrar, de volver a escribir, y creo que estos procesos que terminan siendo como espirales no lineales, es como también es la vida, ¿no? O sea, me imagino que un poco el contar la historia, revivirla y luego esconderla y luego recontarla hasta que llega el momento en que se publica. Yo te quisiera preguntar qué se siente ya publicarla. ¿Es como ya se terminó, ya se queda ahí, o puede revivir en algún momento, ¿no? Bueno, sí, es todo un proceso, como dicen, ha sido todo un proceso, como dice Marco Antonio. De hecho, la novela la empecé a escribir en el 2020, auspiciada por DEMAC, me tuvo becada como casi un año. Y bueno, ahí se fue construyendo y se fue corrigiendo. Finalmente acaba de salir el libro el mes pasado. Yo pensé que eso se terminaba, pero te das cuenta que hay una segunda parte, como en las películas, como la de Maléfica, que hay una versión, pero detrás hay otra, y entonces parece que aquí va a pasar algo así. Sí, bueno, pues yo creo que ya es nuestro tiempo. Cuando estabas escribiendo el libro, hace, como les decías, 40 años, 1986, ¿qué tanto te hacía remembranza lo que vivimos en México y la violencia? Sí, esta pregunta es muy interesante. No es una novela que salió ahorita, son 4 décadas donde, como decía Marco Antonio, se dibuja una situación económica y política del país, del estado y de la ciudad de Chihuahua principalmente. Entonces, aquí lo que me deja muy sorprendida, escribo la novela que inicia hace 40 años y me encuentro con que sigue igual. El problema del narcotráfico, de la violencia, todo esto, la violencia de género, la violencia institucional, es tremendo, es tremendo. Hace 40 años estoy hablando de esto y 40 años después seguimos en lo mismo. Entonces, como dijo Marco, ojalá que esto sirva a más mujeres, que se animen a escribir, que se animen. Algo tenemos que hacer para cambiar. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? Dos minutos. Redes sociales. Ana Guadalupe Romero, Facebook. Hay un Instagram, pero no lo sé usar. El libro está en Amazon, está en Gandhi, está en El Sótano, pues ahí se puede pedir. Está aquí principalmente, miren, ahí está, aquí está. Una portada hermosa que diseñó mi hijo mayor. Y bueno, pues muchas gracias por su presencia y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Marco Antonio. Bravo.